Para el desarrollo de cualquier ejercicio que tenga relación con tablas de verdad y lógica matemática, es importante que ustedes tengan a la mano las tablas de verdad de cada una de las operaciones. Anótenlas en sus cuadernos, imprímanlas o ténganlas ahí a la mano en su computador, porque la idea es que de acuerdo a la operación que ustedes generan, de acuerdo a la ecuación lógica que ustedes generan del enunciado, las deben desarrollar. Entonces, por favor, recuerden la tabla de verdad de la negación, de la conjunción, de la disyunción, del condicional y del bicondicional. De esta manera es que nosotros vamos a poder desarrollar un poco más fácil nuestros ejercicios. Entonces recordemos el ejemplo que habíamos tomado como ejemplo 1, que era la conversación de Sofía a través de Skype con su compañera de grupo colaborativo respecto a la finalización del periodo académico. De ese enunciado, nuestro primer paso o nuestra primera instancia era determinar las proposiciones simples que teníamos. Para este ejemplo teníamos solo 3 proposiciones simples. Proposición P, aprobé el curso de pensamiento lógico y matemático. Proposición Q, mis actividades cumplieron con la rúbrica. Proposición R, mi hermana hizo bien mis tareas. Ya una vez definidas estas 3 proposiciones simples de nuestro enunciado, lo que debemos hacer es llevarlas a un lenguaje natural teniendo en cuenta el enunciado inicial, es decir, este que nos habían dado inicialmente en el ejemplo. Entonces comenzamos. Acá les identifiqué con 3 colores diferentes para cada proposición y vamos a nuestro enunciado. Entonces, si apruebo el curso de pensamiento lógico y matemático, entonces lo dejamos con color morado, que ya nos está indicando que es un conector lógico. Nuestra segunda proposición, que mis actividades cumplieron con la rúbrica, vamos con un conector lógico O. Mi hermana hizo bien mi tarea, que es nuestra tercera proposición simple. El enunciado decía que no era el caso que mi hermana hubiera hecho mi tarea porque tiene solo 5 años. Entonces, no, entonces tengo y, un conector, no, otro conector lógico, es el caso que mi hermana hizo bien mi tarea. Entonces lo represento nuevamente en color verde porque estoy repitiendo una proposición que ya tenía antes. Por lo tanto, lo tengo en color morado. Por lo tanto, es sinónimo de entonces. Mis actividades cumplieron con la rúbrica. Si nos damos cuenta, este que nos aparece en color azul es nuestra misma proposición simple Q. Después de esto, nuestro tercer paso es hallar la declaración de las proposiciones compuestas por medio de un lenguaje lógico. Entonces tenemos nuevamente el mismo enunciado con los colores como lo teníamos antes, solo que un poco más separados, y lo que vamos a hacer es, donde tenemos el color vino tinto o rojo, lo vamos a representar por la letra P, que era la proposición P. Donde tenemos el azul, por la letra Q, que lo tenemos 2 veces. Y donde tenemos en verde, lo vamos a representar por la letra R, que es nuestra proposición R. Y ahora sí vamos con los conectores lógicos. Primer conector, entonces, el símbolo es una flecha apuntando hacia la derecha, que es el de condicional. Tenemos el conector O, que se representa con una V, el conector I, que se representa con la letra V invertida, el conector NO, que es la negación, este es el símbolo. Repetimos el condicional, pero en este caso nos habla de por lo tanto. Como ya les había dicho, por lo tanto es sinónimo de entonces. Y aquí estamos hablando de otro condicional. Si llevamos esto a nuestra ecuación lógica, entonces miramos, dice, apruebo el curso de pensamiento lógico y matemático, nuestra letra P. Entonces, ¿qué es la flecha? Entonces, ponemos nuestra flecha apuntando hacia la derecha. Mis actividades cumplieron con la rúbrica o mi hermana hizo bien mi tarea. Q o R. ¿Por qué los encierro en un paréntesis? Porque es una función. O mis actividades están bien o mi hermana hizo la tarea. Una depende de la otra.
Si nos damos cuenta, acá tenemos un paréntesis cuadrado. ¿Por qué tenemos un paréntesis cuadrado? Porque es una única frase. Entonces, esto va dentro de un paréntesis. Desde si apruebo el curso hasta mi hermana hizo bien mi tarea. No las puedo separar. Después de eso me dice y, pues, conector de y, no o negación, conector de negación. Es el caso que mi hermana hizo bien mi tarea. Como sé que mi hermana hizo bien mi tarea, ya lo había representado por la letra R, es decir, mi preposición R. Entonces, y negación R. Y esta es una función. Y me dice, por lo tanto, que es el mismo entonces, mis actividades cumplieron con la rúbrica, que es la proposición Q. Proposición Q. Entonces, si vamos a leer nuestra ecuación lógica, nos dice proposición P, entonces Q o R, y no R, entonces Q. De ahí llevamos a nuestro cuarto paso, que es elaborar la tabla de verdad y resolver las operaciones que corresponden al enunciado. Entonces, primero, ¿cuántas proposiciones simples tenemos? Regresamos y encontramos que tenemos 3 proposiciones, que las llamamos P, Q y R. Entonces, vamos a la ecuación que era 2 a la n, es decir, 2 a la 3, nos va a dar un total de 8 filas. Tenemos 3 proposiciones, proposición P, proposición Q y proposición R. 3 columnas y 8 filas. Recordemos que empezamos desde la proposición de la derecha, que es nuestra proposición R, con el verdadero e intercalarlo de a uno en uno. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. A nuestra siguiente columna hacia la izquierda, que sería nuestra proposición Q, es el doble. Es decir, 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y nuestra tercera proposición, que es la letra P, sería el doble de Q. Es decir, si acá íbamos con 2 verdaderos, acá vamos con 4 verdaderos y 4 falsos. Comenzamos a resolverla de acuerdo a lo que nos indicaron en el álgebra proposicional, que era resolver paréntesis. Resolvemos el primer paréntesis que nos decía Q o R. Entonces recordemos que la función de O es la única manera que nos dé una salida falsa, es cuando las dos entradas sean falsas. Acá nos habla de la columna de Q y la columna de R. Entonces, Q verdadero, R verdadero, salida verdadera. Q verdadero, R falso, salida verdadera. Q falso, R verdadero, salida falsa. Pero cuando encontramos las dos falsas, la salida va a ser falsa. La única manera que la salida sea falsa es que las dos entradas o las dos proposiciones sean falsas. Una vez terminamos esta operación, pasamos a la siguiente, que era P, entonces Q o R. Ya tenemos Q o R, entonces hacemos nuestro condicional de P, entonces nuestra cuarta columna. Entonces cogemos P, es el antecedente, y Q, el consecuente. Entonces, antecedente verdadero, consecuente verdadero, salida verdadera. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, salida verdadera. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, salida verdadera. Pero encontramos un caso, antecedente verdadero, consecuente falso, la salida va a ser falsa. Porque en el condicional, si el antecedente es verdadero, pero el consecuente es falso, la salida va a ser falsa. Haciendo todas las operaciones, encontramos que es nuestro único falso. Ahora vamos a hacer el no R. Entonces, ¿qué es la negación de R? R era verdadero, falso, entonces ahora es lo contrario. Empezamos con verdadero, ahora empezamos con falso. Y se intercala de uno en uno. Falso, verdadero, para este caso, ¿no? Porque estamos negando o haciendo el no R. Después nos dice que era la función que ya habíamos desarrollado, P entonces QR. Eso lo tenemos que hacer y no R. Es decir, tenemos que hacer la operación lógica y de nuestra quinta columna con nuestra sexta columna. Entonces, como es una y, la única manera que la función de salida sea verdadera es que sus dos entradas o sus dos proposiciones sean verdaderas. En el primer caso tenemos verdadero y falso, nuestra salida va a ser verdadera. En el segundo caso, los dos son verdaderos, la salida va a ser verdadera.
y así hasta el final. Y finalizamos nuestra ecuación haciendo esta operación. Entonces Q, que acá yo la llamé la columna Y, entonces es esto, entonces la columna Q. Esto va a ser nuestro antecedente y Q va a ser nuestro consecuente. La única manera donde vamos a obtener un falso es que el antecedente sea verdadero, pero el consecuente sea falso. Nuestro quinto paso dice que es determinar si es una tautología, una contradicción o una contingencia. Y para ello nos basamos en la información que nos da la última casilla de nuestra tabla de verdad, es decir, lo que en este caso yo determiné o llamé como Y. Si observamos, las 7 primeras filas nos aparece como verdadero, pero la última nos aparece como falso. Esto nos indica que estamos hablando de una contingencia. Esto es lo que ustedes tienen que hacer con los enunciados que se les da o que ustedes seleccionaron de la etapa 1 de la guía. En la fase individual seleccionaron su enunciado o su frase, entonces deben hacer estos 5 pasos. Primero, determinar las proposiciones simples, identificarlas con las letras según corresponda, P, Q, R, S, T o pues las letras que ustedes les quieran dar. En segundo, hallar las proposiciones compuestas uniéndolas con conectores lógicos en lenguaje natural de acuerdo a lo que nos indicaba el enunciado. Tercero, llevar ese lenguaje natural a un lenguaje lógico, que fue como les expliqué acá, y obtener nuestra ecuación lógica. Cuarto, determinar nuestra tabla de verdad, determinar cuántas filas de acuerdo a cuántas proposiciones simples tenemos, desarrollar cada una de nuestras funciones u operaciones y obtener nuestro enunciado final. Y quinto, dependiendo de lo que nos indiquen en la última casilla de nuestra tabla de verdad, determinar si nuestro enunciado es una tautología, una contradicción o una contingencia. Gracias.